tocado el marrón. Somos de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de aquí del Coronel. Llevamos ya 6 años y pico, cerca de 7, como asociación. Y lo que hacemos, nuestro trabajo es eso, vigilar de que todo lo que haya histórico que se mantenga en el pueblo, y por lo menos que podamos, o los que vengan detrás, que vean el legado que tenemos antes de que se vaya destruyendo, que en el 90% de los pueblos y de los sitios lo que están haciendo es cargárselo y a poner cosas nuevas y fuera. Entonces, hoy el Silvestre va a hablar de la tela y otra cosa, no sé qué más, digo, empezar tú y hablar. Muchísimas gracias por la participación, de ver que hay bastante gente aquí, nos esperábamos menos, y gracias al ayuntamiento que nos ha dejado estas instalaciones. Ya, empieza ya, ¿no? Buenos días. Yo voy a comenzar primero dando unos agradecimientos. En primer lugar a mis compañeros de la asociación, porque para llegar aquí a hacer si no es imposible, porque ellos hacen ese trabajo que no se ve. Son las personas que se encargan de los medios técnicos, de cada vez que se necesita algo pues estar ahí. Entonces yo lo primero darle las gracias a ellos porque son el apoyo necesario para que se puedan realizar estas y todas las actividades que organizamos. En segundo lugar, les quiero dar las gracias también, por supuesto, al Ayuntamiento del Coronil, de nuestro pueblo, porque desde el momento que le planteamos la actividad, pues ellos estuvieron ahí cediéndonos el espacio y colaborando con nosotros. Y especialmente se lo quiero dedicar a nuestro concejal de Cultura, que hoy no está aquí por problemillas que le han surgido, pero su intención era estar aquí, por supuesto, y se lo quiero dedicar porque cada vez que hemos necesitado algo de él, de Ricardo Barroso, él ha estado en primera línea de fuego para resolvernos todos los problemas que nos han ido surgiendo para poder desarrollar la actividad. Y ya en tercer lugar, darle las gracias a todos vosotros por acudir aquí a conocer una pieza arqueológica que es de nuestro pueblo y que yo personalmente y la asociación también, por supuesto, consideramos que tiene mucho valor. En la primera imagen vosotros estáis viendo la estela como se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla. También es cierto que actualmente no se puede ver porque el museo está en reforma y al lado un dibujo de la estela. De todas maneras, como el ayuntamiento hizo una réplica de la estela que se colocó en el Parque de la Marcela, pues nos la hemos traído, obviamente con la decisión ha sido del ayuntamiento, traerla aquí, y aquí tenéis la réplica de la estela del Coronil. Esta pieza arqueológica se encontró en 1994, 30 años han pasado, y entonces 2024 era como una fecha ahí un poquito redonda para realizar esta actividad, porque pensamos que siendo una pieza de tanto valor patrimonial, tanto para el pueblo, para nuestro pueblo, como para la comarca en la que se encuentra, está un tanto olvidada, es un poco desconocida, o al menos eso pensamos nosotros, y creemos que necesita como un empujoncito para que encuentre un lugar, un sitio en su pueblo, en el pueblo al que pertenece por término municipal. Así que con este pequeño preámbulo vamos a comenzar ya con la conferencia sobre la estela de Guerrero del Coronil. Cuando nos planteamos hacer esta conferencia, pues decidimos a ver cómo la organizamos. Pues la hemos organizado en 3 grandes bloques. Vosotros veis 4, pero el punto final, la reflexión, es algo ahí para pensar un poco. Es una idea que vamos a soltar, un par de ideas que vamos a soltar, para que cuando nos vayamos de aquí pensemos un poquito acerca de nuestro patrimonio. Pero en realidad son 3 grandes bloques. En primer lugar, vamos a hablar de la cuestión general del fenómeno de las estelas. ¿Qué son las estelas? Para que podamos entender el punto tercero. Cuando empecemos a ver nuestra estela, pues seamos capaces de establecer conexiones entre esas cuestiones generales y la cuestión particular o la pieza particular que es nuestra estela. Y en medio, a mí me parecía interesante
también contaros qué ocurrió cuando se encontró la estela. ¿Fue un hallazgo y vinieron por ella, se la llevaron y ahí se acabó todo? Pues mira, ocurrieron muchas cosas, pero bueno, no os lo voy a contar ahora, esperemos al punto segundo y ya os la contaré. Mirad, a lo mejor voy un poquito acelerado, pero es que la conferencia, por mucho que he intentado, porque es verdad que la he preparado antes, de la hora y media no consigo bajarla, entonces si voy muy acelerado me paráis un poquito y yo me detengo, que no hay ningún problema. Lo que no quiero es que esto se eternice y vosotros terminéis cansados de mí de escucharme hablar de esto. Bueno, consideraciones generales, vamos ya con la conferencia. ¿Qué son las estelas? Pues mirad, las estelas son bloques de piedra, aquí tenéis el ejemplo. Bloques de piedra o losas de piedra. Una de las partes de la losa de piedra se ha preparado. ¿Para qué se ha preparado? Para realizar un grabado, donde aparezcan representados una serie de objetos. La parte inferior de la estela, si vosotros os fijáis, no tiene nada grabado. Bueno, esta es otra estela diferente. No tiene nada grabado. No tiene nada grabado porque estas estelas se pensaron para estar colocadas así, verticalmente sobre el suelo. Esta es nuestra vecina, la que está más cerca de nosotros, la de Torres Alocas, en el término municipal de Utrera. No hay dos estelas iguales, ni en la iconografía, que se pueden repetir los elementos, pero no la misma distribución en la superficie, ni la forma del bloque de piedra. En 1898 se dio a conocer la primera estela, en 1898. Llamémosle una persona interesada por cuestiones históricas, en el boletín oficial, en el boletín de la Real Academia de la Historia, la dio a conocer, en Solana de Cabañas, en Badajoz. Y desde entonces hasta ahora, 170 estelas aproximadamente. Son muchas, 170 estelas, pero para hablar de todo el territorio peninsular o del suroeste de la península no son tantas. Y la suerte que tenemos, que nosotros tenemos una aquí, en nuestra localidad. ¿Cómo se denomina las estelas? Las estelas reciben varios nombres. Como las primeras estelas se encontraban en Extremadura, pues qué mejor nombre que estelas extremeñas. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo empezaron a aparecer nuevas estelas. Entonces se les denominó estelas del suroeste. Luego, cuando veamos el mapa de la distribución, comprobaréis por qué estelas del suroeste. Algunas de las estelas aparecían guerreros, como la nuestra, pues estelas de guerrero. Algunas de las armas son del bronce, estelas de guerrero del bronce final. Y otras, otras como la nuestra, que está en territorio tartésico, pues reciben el nombre de estelas tartésicas. Nada. Esta es la distribución, las 4 grandes áreas de distribución de las estelas de guerrero. De las estelas del suroeste peninsular, porque no todas tienen guerrero. La primera zona es la Sierra de Gata, en el norte de Extremadura. Luego vamos bajando al Valle del Tajo. Del Valle del Tajo bajamos al Valle del Guadiana, y donde más se encuentran es en su confluencia con su afluente el Zújar, en la vertiente izquierda del Guadiana. Y ya por último en el Valle del Guadalquivir, que ahí es donde se encuentra la estela del Coronil, en el Valle del Guadalquivir. Aquí lo que tenemos es la distribución, cómo se encuentran distribuidas. A ver si puedo mover un poco el cursor, porque donde está la flechita, aproximadamente, ¿dónde está? No se ve la flechita, ¿no? Bueno, pues las que están más al sur, se ve una línea donde hay 4 estelas, pues la segunda hacia vuestra izquierda es la del Coronil, la siguiente más al sur, Torre Alocaz. Como podéis ver por la concentración, la mancha roja se encuentra entre el Guadiana y Sierra Morena. Probablemente, según hablan los que se encargan del mundo de la investigación, porque es un territorio muy rico en minerales y les interesaba tener un cierto control de ese territorio. Luego, cuando hablemos de las funciones, probablemente entendamos el porqué de algunas de estas cosas. En la zona del Valle del Guadalquivir, la concentración es menor y a medida que nos vamos desplazando hacia el sur, van apareciendo menos estelas. ¿En qué periodo histórico estamos? Cuando nosotros hicimos el estudio de la estela, nosotros la situamos entre el año 1000 y el año 600 antes del nacimiento de Cristo. Y nosotros pensamos para nuestra estela que se sitúa entre el 750 y el 600 antes de Cristo. ¿Qué ocurre? Que el estudio se publicó en 1998. De 1998 hasta la actualidad ha habido muchísimos estudios acerca del mundo de las estelas.
Y hay una investigadora actual, Díaz Guardamino, que ella propone del 1250 al 750. Lo único que haríamos es trasladar la estela del Coronil un poquito, hacerla más antigua, porque nuestra estela está en esa parte final del fenómeno cultural de las estelas. En cuanto a lo que son periodos históricos, nos movemos entre lo que se denomina la Edad del Bronce, pero nos vamos al bronce final, a la etapa final del bronce, y primera Edad del Hierro. Si nos quedamos con la cronología que nosotros le dimos en 1998 en esa publicación, podría ser más bien de la primera Edad del Hierro. Pero bueno, eso lo dejamos ahí un poco en el mundo de la investigación, ¿no? Nosotros tampoco vamos a aclarar mucho sobre este tema. El contexto histórico, ¿qué está ocurriendo en este sitio en el que nosotros estamos viviendo? Pues mirad, muchos investigadores piensan que en este sitio, en este lugar del Valle del Guadalquivir, en la parte más baja del Valle del Guadalquivir, aquí había muy poca gente viviendo, ¿eh? Había un vacío poblacional, demográfico, poca población residente, pero se va a convertir en un mundo, en un sitio, en un lugar bastante complejo. ¿Complejo en qué sentido? Se está produciendo desplazamiento de población, ¿eh? con actividades comerciales que vienen del otro extremo del Mediterráneo. Son los fenicios, que van a entrar en contacto con esta escasa población autóctona que se mueve en este lugar. Pero es que a su vez se está produciendo un desplazamiento de población de cultura del bronce atlántico que desde la zona de la Sierra de Gata se ha trasladado al Valle del Tajo, del Valle del Tajo al Valle del Guadiana y del Valle del Guadiana al Valle del Guadalquivir. Todo esto bien conjuntado es lo que va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como cultura tartésica. Entonces nuestra estela forma parte un poco de ese mundo. No todas las estelas forman parte del mundo de Tarteso, pero esta estela en concreto sí entra dentro de esa cultura que nosotros denominamos Tarteso. Para que nos hagamos una idea de lo que acabo de mencionar de los fenicios y de Tarteso, os he puesto algunas imágenes. De todas formas, venía una diapositiva anterior, que es quiénes son los autores de las estelas. Los autores de las estelas es esa población autóctona de la península que desde el Valle del Tajo, desde la Sierra de Gata, se está desplazando hacia el Valle del Guadalquivir. Es esa población que es una cultura influida por el bronce atlántico, que es toda la fachada atlántica que viene desde Escandinavia hasta la península ibérica. Eso lo ha investigado con una cierta profundidad la profesora Díaz Guardamino. Y aquí viene ahora hablando de los fenicios. Los fenicios son semitas, poblaciones semitas, son cananeos, son como los hebreos, ¿eh? Y vienen del Líbano, son ciudades-estado y están comerciando por todo el Mediterráneo, sobre todo por la costa norte africana. Y una vez llegan al otro extremo del Mediterráneo, entran en contacto con la península ibérica. Ese contacto con la península ibérica va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como Tarteso, pero necesitamos añadirle ingredientes a Tarteso. Tarteso no es solo fenicios, población autóctona, como dije anteriormente, y esa población que se está desplazando desde el norte hacia el sur de la península ibérica. Entonces ahí tenemos uno de los elementos más significativos del mundo tartésico, que es el tesoro del carambolo. Son piezas de oro de influencia orientalizante, y aquí aparece un sacerdote porque se encontró en el santuario del carambolo en Camas, frente a la ciudad de Sevilla. Entonces en ese santuario aquí una representación de ese personaje como suponemos que debería llevar estos objetos. ¿Cómo es la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad tenemos? Pues la estela nos aporta una información importantísima. Olvidaros un poquito de la placa, porque la placa es mucho más tardía. Es una placa de pizarra que se encontró en Casas del Turuñuelo, ¿de acuerdo? En Guareña, Badajoz. Pero bueno, forma parte del mundo tartésico, de ese Tartesos periférico, y está en contacto con esa región donde aparecen un mayor número de estelas. Entonces, claro, por eso he querido poner esta representación de esta pizarra que se ha encontrado recientemente, y aquí aparece una representación de guerreros. Aquí tenemos un guerrero diferente, pero al final representa lo mismo. Una sociedad jerarquizada, estratificada, donde los guerreros ocupan
una posición destacada dentro de la sociedad. Los guerreros probablemente controlan estas comunidades. Y ya una vez hemos hecho esta introducción, así más de carácter histórico, vamos a cuestiones más técnicas. Primero, ¿dónde se realizan las estelas? Como dije antes, son losas de piedra, pero ¿van en busca de las piedras a sitios remotos porque busquen un tipo de piedra específico? No. Ellos cogen la piedra que se encuentra más cercana a ellos. Si es pizarra, pizarra, si es granito, granito, y en el caso del coronil, que luego veremos ya cuando veamos nuestra estela, veremos bloques de piedra que son de como el material arenisca. Eso Jesús me puede concretar más. Luego la técnica. Para que veáis un poco la técnica, os pongo esta imagen de un señor, de un tallador, que está intentando reproducir una estela sobre un bloque de piedra. La técnica es el grabado. ¿En qué consiste el grabado? El grabado consiste en restar material de la superficie de piedra, hasta que conseguimos sacar el objeto que queremos representar. A ir rebajando la superficie, sale la imagen que se pretende representar. Esa es la técnica. Aquí lo está haciendo con un cincel de hierro, o de acero, mejor dicho. Díaz Guardamino le puso a sus alumnos a hacer una reproducción de estelas. A uno les dio instrumental de piedra, sílex, cuarcita, a otros les dio instrumental de bronce y a otros de hierro. Obviamente los que trabajaron con hierro terminaron antes y el acabado era mejor. Nosotros creemos que si es de la edad del bronce se utilizan instrumental de la edad del bronce. Ahora, ¿qué se representan las estelas? Pues las primeras estelas solo representan armas. Y aparecen siempre, casi siempre aparecen las mismas armas, que es la espada, el escudo y la lanza. La del coronil tiene los tres elementos, pero eran solo armas. De pronto empiezan a aparecer otras estelas y empiezan a aparecer elementos nuevos, elementos distintos a las armas. ¿Como qué? Objetos de prestigio, que pueden ser el peine, puede ser el espejo, pueden ser las fíbulas, aparecen instrumentos musicales como las liras, pesas, pueden aparecer carros, representaciones de carros, animales tirando de los carros, como caballos, algunos que piensan que algunos animales pueden ser perros, y por supuesto la figura humana. La figura humana que no aparece en todas las estelas. La figura humana puede ser masculina, que es en la mayoría de los casos, que son los guerreros, o femenina. El tallador anterior estaba representando una figura femenina, tenía una diadema, son las estelas diademadas. ¿Y cómo se representan las imágenes? No se ve muy bien, pero aquí vosotros la podéis ver con exactitud, ¿no? Las imágenes no se representan la realidad tal cual es, sino que se esquematiza la realidad. Es el esquematismo, es decir, simplificar la imagen a su esencia. Es como si hiciéramos un resumen, un esquema de un texto. Vamos a lo concreto. Eso sí, nunca perdemos de referencia el objeto que estamos representando. Es el esquematismo. Y ahora vamos a la parte donde nos vamos a mover en el terreno de la hipótesis. Y aquí os lo voy a contar y después lo vamos a trasladar a nuestra estela, ¿de acuerdo? Para hablar un poco qué papel desempeñaba nuestra estela en el paisaje, en el lugar en el que se colocó. Al comienzo de las estelas muchas de ellas se habían reutilizado. ¿Para qué se habían reutilizado? Para cubrir tumbas. Entonces, claro, levantaban la estela y encontraban al difunto, allí los restos que se conservaran del hombre, de la persona, más su ajuar, armas y objetos que acompañaban al difunto. Luego empezaron a aparecer estelas y no había nada. Entonces, la primera hipótesis fue la hipótesis funeraria, pero cuando empezaron a aparecer estelas como la del coronil, que no había nada ni debajo ni a su alrededor, empezaron a discutir los especialistas a decir, bueno, pues a lo mejor no es la función funeraria, vamos a hablar de otras funciones. ¿Para qué puede servir? Pues puede servir para marcar un territorio. Bien, son marcadores de territorio. Este territorio es del coronil, de los que hemos hecho esta estela. Los que vienen de fuera ya saben que este territorio pertenece a una comunidad humana.
Marisa Ruiz Gálvez, que es una de las grandes investigadoras del mundo de las estelas, propuso que marcaban vías de transhumancia de ganado. Nuestra estela está en un cordel, vías de transhumancia de ganado, y que marcaban recursos. Aquí los recursos son agrícolas y ganaderos, pero el agua es muy importante, y luego veremos el porqué del agua. Es una hipótesis la que plantea Marisa Ruiz Gálvez. En el año 2019 Marisa Ruiz Gálvez escribe un artículo, habrá escrito más, yo le he leído uno, y plantea otra hipótesis, es los mitogramas, está en el segundo. ¿Qué es un mitograma? Un mitograma es un personaje legendario de nuestra comunidad que ha pasado de generación en generación y al cual le rendimos culto. Lo hemos casi heroizado, iba a decir divinizado, no tanto, pero lo hemos convertido en un héroe, en un personaje legendario. Y a ese personaje legendario le rendimos culto porque une a la comunidad, nos identificamos con la comunidad se identifica con él. Y esta sería la parte de la introducción, así para que nos hagamos una idea para cuando lleguemos a la parte final. Ahora vamos a hablar de qué ocurrió cuando encontramos la estela. Esto ya es algo más personal, de las vivencias que tuvimos cuando encontramos la estela, no mía sola, sino ahí aparecerán más personas. Pero quería contarlo porque me parece importante que vosotros lo sepáis. Bueno, aquí no se ve muy bien, se ve el coronil allí, el punto azul donde está el coronil, ahí un poquito más grande, esa es la vereda de Churriana, luego la vamos a ver en imágenes, ¿vale? El hallazgo es un hallazgo totalmente fortuito. Cuando empecé a preparar esta actividad, empecé a leer cosas y, bueno, en internet hay de todo. Como hay de todo, pues todos los artículos son libres, podemos acceder a todos. Y me encontré con dos chicos que paseando por el campo, una tarde también de verano, el sol estaba tan bajo que proyectaba una sombra, y esa sombra es la que ellos vieron para identificar la estela. Yo esta piedra la había visto, yo no os puedo decir las veces que la había visto, pero la había visto muchas veces, pero un julio de 1994 que saldría a correr o a andar, bajando de las aguzaderas hacia la vereda de Churriana, el sol ya estaba tan bajo que proyectaba una sombra. Y ahí me detuve a ver qué era aquello, y claro, la sombra estaba dibujando la imagen que ahí se representa. Pues, ¿qué es lo que hice? Pues fui a mi casa, se lo conté a mis padres, y al día siguiente mi padre, mi abuelo y yo estábamos dándole vueltas a la piedra, y decidimos traérnosla al coronil. Claro, hay que pensar que esto pesa 700 kilos, es voluminoso, así que hubo que hacer unos preparos previos, para poder trasladar la estela al coronil. Eso sí, la trasladamos sin ningún rasguño. La depositamos en un rincón de una cochera sobre un colchón de neumáticos viejos que habíamos ido recogiendo por los talleres del coronil, y allí se quedó tapada, y nosotros cogimos y lo pusimos en conocimiento del concejal de Cultura, que en aquel entonces era Manuel Arroyo, y inmediatamente llamamos por teléfono a la Delegación de Cultura, de la Consejería de Cultura de Sevilla. La consejería nos dijo que ya éramos responsables de la pieza, que iban a venir a verla, porque claro, yo podía contar una cosa y aquello no fuera lo que nosotros estábamos contando. Al cabo de un tiempo vinieron a ver la estela, certificaron que era una estela y nos hicieron responsables de la custodia y el cuidado de la estela, diciéndonos que iban a venir a recogerla en breve. Tardaron 5 años y 10 meses en llevarse la estela, y porque nosotros insistimos, porque si no llegamos a insistir, cosa que a lo mejor no tendríamos que haber hecho, ¿no? A lo mejor estaba aquí, pero bueno, en aquel entonces pensábamos que debía estar en ese sitio. Tardaron 5 años, tardaron casi 6 años en llevarse la estela. Pero bueno, esto a lo que iba. Esto va a tener su parte positiva, o por lo menos yo lo veo como algo positivo, porque en esos 6 años se van a hacer cosas muy interesantes a nivel arqueológico en el coronil.
Como no venía nadie a por la estela, pues yo me fui a la universidad, me fui a la facultad en la que yo había estudiado y me puse en contacto con un profesor, José Luis Escacena. Y José Luis Escacena se lo conté y vino a verla. Vino a verla y vino acompañado de una compañera de promoción, Rocío Izquierdo, y fue la primera vez que le hicimos un calco a la estela. El calco era la imagen que visteis al comienzo en la parte de vuestra izquierda. La estela estaba en un rincón de una cochera, rodeada de todo tipo de maquinaria. Allí había muy poca luz. Un calco es un material como una especie de papel plástico que se moja como una especie de cola que cuando se seca se despega y se queda la imagen. ¿De acuerdo? Quiero que os quedéis con eso para otra cosa que después os contaré. Y de ahí sacamos la imagen. Y de esa imagen sacamos el primer estudio que hizo que la estela se conociera a nivel académico. Se publicó en la revista SPAL de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Geografía e Historia del Departamento de Prehistoria y Arqueología. Lo hicimos Rocío Izquierdo, esta compañera mía de promoción, y lo hice yo. Pero si no hubiéramos contado con el apoyo de José Luis Escacena, seguramente ni nos hubiera salido tan bien, ni a lo mejor no se hubiera publicado tan pronto. Pero esto va a traer más consecuencias. Cuando viene José Luis aquí, en aquel entonces estaba dirigiendo la tesis doctoral de María Lazarich, profesora de la Universidad de Cádiz, y sobre el campaniforme en Andalucía Occidental. Y él sabía, por su amigo y compañero, don Manuel María Ruiz Delgado, que aquí, en el término municipal del Coronil y cercano al Coronil, hay dos yacimientos muy importantes del campaniforme. Y nos pidió el favor de que le ayudáramos a visitar los yacimientos y a recoger material. En el año 1999, porque me van a permitir una puntualización, el yacimiento campaniforme de las Aguzaderas es una joya del pueblo, pero también es una joya que tenemos muy abandonada, tristemente abandonada. Ha sufrido muchísimos daños. Y dejando al lado la puntualización, regreso aquí porque en el año 1999, en un congreso internacional en el norte de Portugal, entre prehistoriadores españoles y portugueses, en Vilarreal, cerca de Oporto, se dio a conocer un estudio sobre el campaniforme en el yacimiento de las Aguzaderas. Y se publicaron las actas, ahí lo veréis bien, en el año 2000. A lo mejor no lo veis muy bien porque la distancia os lo impide. Es decir, estábamos haciendo cosas en el pueblo, que estábamos colocando el Coronil, bueno, pues un poquito ahí en el mundo académico, ¿no? En el mundo de la investigación de la arqueología. Por lo tanto, por eso digo que no fueron años en vano que la estela se quedara aquí, porque si se lo hubieran llevado inmediatamente, probablemente no se hubieran hecho estas cosas. Bueno, pues ahí tenéis el documento, no me quiero salir de esto, ahí tenéis el documento de cuando vinieron a recoger la estela del Coronil. Eso ocurre en mayo del año 2000, se encuentra en julio del 94, en el año 2000, y ahí está la firma de mi padre. Aquí no me quiero detener un momento, porque que la estela llegara sin ningún tipo de rasguño, que la estela se conservara perfectamente en una nave agrícola rodeada de tractores, remolques, arados, llaves inglesas de aceite usado, gasoil. Eso se lo debemos a una persona que él se encargó durante 6 años de estar cuidándola, de que el que entrara allí gastara cuidado, de él gastando cuidado. Entonces le debemos una parte a mi padre, que la estela se conservara en un estado de conservación, pues yo diría perfecto, puesto que no sufrió ningún tipo de daño en esos 6 años. Se la llevan y se la llevan al museo. Bueno, pues en el museo, aquí tenéis un recorte periodístico, la llevan al depósito del museo y el periódico El Diario de Sevilla se entera de que se han llevado la pieza y se ponen en contacto con nosotros y la dan a conocer en un artículo periodístico en junio del año 2000, al poco tiempo de llevársela la estela al museo. Y bueno, habíamos conseguido situar el Coronil
en el ámbito académico de la investigación arqueológica en un pequeño sitio, ¿no? Le habíamos dado su rinconcito, ¿no? Su espacio, y ahora también lo estábamos dando a conocer al gran público, al público de la provincia de Sevilla, que conociera que en la provincia de Sevilla se había encontrado una estela en el término municipal del Coronil. Pero aquí la cuestión era todo lo que se había hecho, ¿qué hacíamos con ello? ¿Lo dejábamos para que estuviera en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Cádiz, en una tesis doctoral, o podíamos hacer algo más? Pues le planteamos al ayuntamiento hacer un libro sobre lo que se había hecho. Y aquí hay que agradecer la participación tan activa que tuvo un vecino de nuestro pueblo, que es don Miguel Blanco. Era concejal en aquel entonces, o creo yo que era concejal, no lo recuerdo con exactitud, pero con él fue con el que mantuvimos las reuniones para que se hiciera ese libro, y él fue el que apostó decididamente. Yo creo también que obviamente habría otras personas detrás de él que apoyaron también esta iniciativa, pero él fue el que se encargó de llevar a cabo la realización de este libro. Y aquí tenemos este libro sobre la investigación, las investigaciones que se habían llevado a cabo tanto sobre la estela y sobre el yacimiento arqueológico de las Aguzaderas. Pero José Luis Escacena, que había sido compañero y amigo íntimo de Manuel María Ruiz Delgado, propuso que él quería incluir un artículo rindiendo homenaje a su amigo que había fallecido en accidente de automóvil. Entonces el estudio se compone de 3 trabajos: el homenaje a Manuel María Ruiz Delgado, vecino del Coronil, profesor de la Facultad de Historia, el estudio de la estela y el estudio sobre el campaniforme en el yacimiento de las Aguzaderas. Y aquí, yo no sé si es en la fecha que hemos puesto anteriormente, en 16 de julio de 2001, creo que era verano, pero no lo recuerdo con exactitud, en este mismo lugar, pero aquí arriba dimos un sábado un ciclo de conferencias sobre estos 3 trabajos. La de la estela duró 5 minutos, no fui capaz de hablar mucho más, hoy estoy hablando mucho más. Bueno, y terminó en el Museo Arqueológico, que es donde se encuentra. El museo, como ya sabéis, está en reformas. Cuando lo reformen, pues cuando termine esa reforma, pues a ver si podemos acercarnos individual o colectivamente a ver no solo la estela del Coronil, sino todas las piezas arqueológicas que hay del Coronil en el Museo Arqueológico. Y ya con esto vamos a empezar con la estela de nuestro pueblo. Voy a ver cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. Hasta las 3, ¿no? Bueno, pues vamos con nuestra estela. Mirad, si queremos buscar nuestra estela en internet, la encontramos fácil. Ponemos Estela de Guerrero del Coronil y nos sale el artículo de la revista SPAL, el que publicamos Rocío Izquierdo y yo. Pero si me meto en la red de colección, en la red de colecciones digitales de museos de España, que depende del Ministerio de Cultura, si yo pongo en el buscador el Coronil, nos aparecen todas las piezas que están en museos que son del Coronil. Todas están en el Museo Arqueológico de Sevilla, no hay ninguna fuera del Museo Arqueológico de Sevilla. Yo no sé si será porque, no sé, el motivo por el cual, pero aparece primero la estela, el motivo no lo sé. Si pulsáis en la estela, se despliega una ficha técnica. Todo aquel que tenga curiosidad, de forma muy resumida, puede ver qué es lo que se cuenta de la estela del Coronil. Pero hay un catálogo de estelas que es del año 2011, hecho por el profesor Sebastián Celestino, del cual luego vamos a hablar. Y Salgado, no nos olvidemos de la otra persona, del otro investigador, que hicieron un catálogo en el año 2011. En el año 2011 había 125 estelas, por lo menos que aparezcan aquí. Ahora se está haciendo un nuevo catálogo. Sabemos que se está haciendo un nuevo catálogo y probablemente el número de estelas suba a 170. Pues si entráis en el catálogo de 2011, si pulsáis, nos sale otra ficha técnica. Este catálogo solo son estelas, ¿de acuerdo?
La nuestra está en un tipo, que después hablaremos del tipo que es, el grupo al que pertenece y por qué pertenece a ese grupo. ¿Qué es esto? Nos vamos a olvidar de lo del grupo 6, que es del Ministerio de Cultura, nos vamos a ir a la clasificación que ha hecho el profesor Celestino. Él dice que pertenece al tipo 4, lo han ido clasificando en diferentes tipos, solo tienen armas, aparecen armas y figuras humanas, pero si aparece la figura humana ocupando la posición central de la estela, pertenecen al tipo 4. Esa es la clasificación. Y dentro de la zona geográfica, que ya hablamos de la zona geográfica al comienzo de esta exposición, está dentro de la zona geográfica del Valle del Guadalquivir, que también es la zona 4. Localización de la estela. Bueno, hablo y luego veis las fotos. La estela del Coronil se encontró en lo que nosotros conocemos, siempre la hemos conocido como la Verea de Churriana. La Verea de Churriana, que es el cordel que viene desde el Araal y llega hasta Arcos de la Frontera. Es un cordel de 37 metros de anchura, aunque hoy la veamos angosta, pequeñita, tiene una anchura de 37 metros. No sé si os estáis situando, estaríamos ahora mismo de aquí a la estela a unos 4,5 kilómetros aproximadamente. A ver si luego con las fotos nos situamos mejor. Cerca del Rancho Lobo. Hay una colada, que son caminos que comunican vías pecuarias, que viene desde la Verea de las Mantecas, que también pasa por el Coronil, que va en dirección a Coripe. Esa colada atraviesa la Verea de Corcovado, va al Cordel y va buscando el abrevadero de las Aguzaderas, para luego enlazar con la Cañada Real, que viene desde Sevilla a Ronda. Bien, pues esa colada, cuando cruza justo con el Cordel, hay un momento que la colada va paralela al arroyo de las Aguzaderas. Pues justo en esa esquinita, ahí encontramos la estela del Coronil. La vimos, como antes estábamos comentando aquí un poco entre nosotros, porque estaba boca arriba. Si hubiera ya estado boca abajo, desde luego yo no la hubiese visto, ni nadie que le dé la vuelta, a no ser que intuyas que pueda haber algo. Yo le he dado, desde que encontré esta, le he dado vueltas a alguna más, porque José Luis Escacena me dijo que podía haber más, y entonces le hice caso. A algunas no le he dado la vuelta porque pesan 1 quintal, pero hay algunas que se pueden mover, y ya veréis que hay otras estelas que no son tan grandes como esta, ni pesan tanto como esta. Situación geográfica. No sé si lo estáis viendo, pero nosotros estamos entre el río Guadaíra, afluente del Guadalquivir, y el arroyo Salado de Morón. Como veis, no sé si lo estáis observando, el paisaje en la Edad del Bronce no era el paisaje que nosotros vemos hoy en día, era totalmente diferente. Había un entrante del mar, una especie de golfo o lago interior, aunque no estaba completamente cerrado, que se le llama el Golfo Tartésico o el lago Ligustino de los romanos, y se observa cómo el Guadalquivir desemboca más al norte. No desembocaría en Sanlúcar de Barrameda como ahora, desembocaría a la altura más o menos de lo que hoy es Sevilla. Pues en ese golfo, la estela se encuentra mucho más cerca del mar de lo que se encuentra hoy en la actualidad. Era un paisaje totalmente diferente al actual. Esto es para que os hagáis una idea un poco de una recreación. El triangulito representa el Aljarafe, donde estaría Camas, el santuario tartésico, que sería así, así estaría el paisaje en aquella época, y en el lado opuesto hay un rectángulo que son los Alcores, donde está Carmona, Mairena del Alcor, este lugar que es tan importante arqueológicamente. Y aquí he cogido una imagen de un mapa, de un planito, del libro para conocer la prehistoria y la arqueología del Coronil y la comarca más inmediata. Yo lo considero como el libro de referencia clave. Es la Carta Arqueológica de Manuel María Ruiz Delgado. Y de ahí hemos sacado esta imagen. El punto amarillo representa el Coronil.
el punto rojo representa la estela. Como podéis observar, hacia la parte, hacia la parte de vuestra izquierda hay una serie de yacimientos que son los puntos oscuros y unos triangulitos. Los triangulitos representan la edad del hierro, yacimientos ibéricos, y vemos una serie de yacimientos. Sin embargo, cuando nos desplazamos hacia el oeste, desaparecen los yacimientos, no hay yacimientos. También hay que decir que desde que se hizo esta carta arqueológica hasta la actualidad han aparecido nuevos yacimientos arqueológicos. Tanto es así que la Asociación de Patrimonio le ha trasladado al Ayuntamiento al menos 20 o 20 y tantos nuevos yacimientos arqueológicos, para que lo incluya como elementos a proteger dentro del municipio del Coronil, de lo que es el término municipal del Coronil. Entonces alguno probablemente se encuentre en esa zona donde parece que hay un vacío demográfico. Luego hablamos del Coronil, porque yo tengo una idea, pero bueno, esa idea no se sustenta en nada científico, en nada académico. Aquí está el libro de Manuel María Ruiz Delgado, y aquí también os quiero presentar esta red de caminos que cruzan por el Coronil. La Brea de las Mantecas, el cordel que va desde el Araal a Arcos de la Frontera, y la más importante de todas, que es la Cañada Real, que viene desde Sevilla y va hasta Ronda. Luego, todo esto tiene un porqué, no lo he colocado aquí de forma caprichosa. Estas son fotos ya para que os hagáis una idea. Este es el cruce de caminos, que esta es la colada, y al fondo se encuentra la Viña de los Pinos, y en el otro lado, que aunque no se ve muy bien, pero se ve una línea blanca, es el Coronil. Esta es la Brea de Churriana, este es el cordel, este es el camino mirando hacia la Torre del Bollo, o el Cortijo del Bollo, y aquí lo que tenemos es el arroyo de las Aguzaderas, porque como se encuentra en ese espacio, quería que vosotros lo vierais un poco el paisaje en el que nos encontramos, aunque este paisaje es totalmente diferente al paisaje en el que vivirían estas personas. Esto estaría ocupado por una vegetación arbórea, pues que ocuparía una superficie muy amplia, o la casi totalidad. Los campos de cultivo serían pequeños a como son ahora. Y en este lugar en concreto, que es el camino que va en dirección a las Aguzaderas, allí arriba del todo se ven como dos manchitas blancas y algunos árboles en aquel cerro, es donde se encuentra el yacimiento arqueológico de las Aguzaderas, que se encuentra en un área, en una zona arqueológica que está ocupada desde hace 5.000 años, porque hasta que fue abandonado el castillo a finales de la Edad Media o comienzos de la Edad Moderna, ha habido una continuidad poblacional en esa zona. Pues justo aquí, en esta esquinita de este camino, ahí se encontró la estela. Este es el lugar exacto de la estela. Hemos hablado antes de los soportes, y yo os dije que nosotros, las personas que se movían en este fenómeno cultural del mundo de las estelas, buscaban bloques de piedra del lugar. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Este tipo de bloque de piedra que encontramos en el camino que se hizo recientemente, relativamente reciente, que va desde el Coronil a las Aguzaderas y que pasa por la Viña de los Pinos. Para poder hacer el camino tuvieron que sacar piedras, y ahí ahora vamos a ver una que podría ser perfecta para una estela. Son bloques de piedra arenisca. Esta que se encuentra aquí a vuestra derecha es una pieza que podría haber sido utilizada para hacer, incluso tiene menos irregularidades en la superficie que tiene la estela del Coronil. Luego la vais a ver con exactitud para comprobar la cantidad de irregularidades que tiene la superficie de la estela del Coronil. Bueno, pues vamos ya a cosas concretas de la estela. Yo os he puesto muchas imágenes de estelas. Unas son reales, fotografías reales, pero lo que ocurre es que no se ven bien qué es lo que se representa, y otras son dibujos, calcos que se han hecho de las estelas. ¿Para qué? Para que os hagáis una idea.
para que luego cuando hablemos de la nuestra veáis que las estelas se representa, se repite lo que queremos representar, o como lo queremos representar, pero no hay dos estelas iguales, todas son diferentes, en tamaño, en forma, en los objetos que se representan y cómo se representan. Esta estela es la más grande de todas, mide 2 metros y 31 centímetros, se encontró en Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz, pero nuestra estela es muy grande, porque la media de las estelas es 1,30 metros y esta mide 1,86. Es más o menos la altura, yo creo que la reproducción es exacta, que se ha hecho una reproducción exacta en cuanto al tamaño y a los elementos que aparecen ahí representados. 1,86, está muy por encima de la media del tamaño de medio de las estelas. Tiene 1,10 metros de anchura en su parte más ancha y un grosor de unos 20 centímetros. Y como dije al comienzo, pesa 700 kilos o un poco más. Ahí tenéis, os he puesto dos estelas, una muy grande, la de Cancho Roano, 2 metros, pero luego hay otras, como esta de Zarza Capilla, que mide 75 centímetros. Es muy pequeñita. El guerrero del Coronil, el guerrero que se representa en esta estela, mide aproximadamente 1,10 metros. Es decir, está casi en la media del tamaño de las estelas. Es una imagen bastante llamativa y bastante contundente, un guerrero ahí que ocupa una posición bastante destacada en la estela. Y ahora, otro aspecto singular, estamos en la frontera de las estelas. A lo mejor cuando aparezca el nuevo catálogo con 170 estelas nos damos cuenta que no somos la frontera de las estelas, pero cuando se hizo el último catálogo, la del Coronil es de las que está más al sur, es de las más meridionales. Yo he buscado una mancha azul que está ahí en torno a la provincia, a la ciudad de Cádiz, pero no encuentro referencias, no sé si es un error o es una estela que no se ha estudiado aún. Bueno, de todas maneras, nosotros nos encontramos en una línea, Torres Alocaz, al margen en Málaga, y la Portuguesa y la del Coronil son las estelas situadas más al sur. Vamos con otros aspectos singulares. La hoja de la espada del Coronil. El profesor Sebastián Celestino, del que voy a hablar ahora dentro de un momento, me comentó que la hoja de la estela del Coronil, si tuviéramos que establecer paralelismos, se parece mucho a una estela de Córdoba, la estela de Ategua, en Córdoba. Y a nivel compositivo me dijo que se parece mucho a las estelas de Écija. En Écija hay 5 estelas. No son del tamaño de esta, pero compositivamente se parecen mucho. Para que lo veáis compositivamente, esta estela la vais a volver a ver. No, la de Écija no la vamos a ver ahora, no es la que vamos a ver ahora, pero bueno, la podemos ver si eso después. El área donde se encuentra nuestra estela. Hay una mancha de color rojo, que es la que circunvala el Golfo Tartésico, que sería el área nuclear de Tartesos. A medida que nos vamos alejando, pues son áreas de influencia tartésica. Aunque esto del mundo de Tartesos está ahora mismo bastante agitado desde que el profesor Celestino está investigando santuarios en zonas muy periféricas de Tartesos. Es decir, que se está renovando mucho la información acerca de Tartesos. Pero bueno, si seguimos un poco los estudios tradicionales de lo que es Tartesos, nosotros estamos en el centro neurálgico de lo que es Tartesos, que sería esa mancha de color rojo, que es donde se encontró la estela del Coronil. Luego vamos ya con la descripción, ya nos apoyamos aquí, pero antes os voy a enseñar una imagen, porque la vamos a ver parcelada. Y a ver cómo se ve. ¿No sale? ¿La tienes en la presentación? No, está fuera de la presentación. Dale a escape, tienes que cargar más. Menos mal que tengo a Paco, ¿eh? Si no, os quedáis sin verla. Vamos a ver si no la liamos, ¿no? Quiero enseñaros esta imagen, no sé si se ve con claridad, porque es una imagen es una fotografía de alta resolución. Y esta fotografía de alta resolución, ¿cómo la hemos conseguido?
Pues mira, cuando empezamos a hacer esta actividad, y yo empecé a leer cosas, y claro, me leí el libro del profesor Sebastián Celestino, que se publicó en el año 2001. La estela del Coronil la dimos a conocer en el año 1998, y yo tuve el atrevimiento de escribirle un correo. Y le pregunté que por qué no aparecía la estela del Coronil en el libro de 2001. Y yo no me esperaba ni siquiera que me fuera a contestar, pero el hombre me contestó. El hombre, al cabo de 2 días, recibe un correo, y cuál es mi sorpresa, que no solo me explica por qué no aparece la estela del Coronil, que no apareció por problemas de editorial, porque el libro se había escrito antes y la editorial estuvo posponiendo la publicación del libro. Esa fue la única cuestión, si no hubiera estado, hubiera aparecido. Sino que me empieza a explicar lo de la espada, me empieza a explicar la composición de la estela, me empieza a explicar otros aspectos que vamos a ver ahora, y encima nos manda esta imagen de alta resolución donde se ve, ahí es que no se ve del todo bien, si lo veis en el portátil se ve mucho mejor, con mucho más detalle. Eso sí, lo que nos ha pedido es que la veamos aquí, pero que no la demos a conocer, bueno, a conocer se está grabando, pero digo a conocer que empecemos a pasarnos la foto, que no la voy a pasar, por supuesto. No, porque nos ha pedido, porque esta es la imagen que va a ir en el nuevo catálogo de estelas que se está haciendo. ¿Vale? Aquí se ve con muchísimo más detalle la estela del Coronil. Y ahora vamos a ver elementos novedosos de esta estela. ¿De acuerdo? Cierro, ¿no, Paco? Esto puedo cerrar, ¿no? Y a esto le doy como antes, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que aparece en nuestra estela? Pues obviamente, si nos fijamos en la estela, lo primero que vemos es al guerrero. El guerrero con su casco de cuernos, adornado con ese casco de cuernos. Pero luego va acompañado de una serie de objetos. Armas. Ya dijimos que las armas que más se representan en las estelas son espada, escudo y lanza. Bien, aparecen aquí. Y aparece un objeto de prestigio, el peine. Lo demás es un hipotético puñal que no está representado en la estela de aquí, pero que podéis ver en esa línea que se ve aquí en la parte de la derecha, y unos agujeros que pensamos que son naturales. Esa es la panoplia de armas que acompaña a este guerrero y ese objeto de prestigio. Vamos a ir por partes, vamos a ir por el guerrero. Y yo el casco no lo he querido sacar del guerrero, he querido que forme parte, digo a la hora de exponerlo, que forme parte del guerrero, que no se convierta en un elemento más de la panoplia que acompaña al guerrero. Como podéis ver, es un claro predominio de la línea recta, y es una figura totalmente esquemática y muy rígida. Si vemos, nos fijamos aquí, veis, por ejemplo, lo que nosotros denominaríamos imperfecciones. Por ejemplo, el brazo izquierdo del guerrero es mucho más ancho que el brazo derecho. Luego vemos como el tronco está mucho más destacado, es mucho más ancho, de mayor anchura, el tronco, hasta llegar a las extremidades, a la pelvis, que las piernas del guerrero. Fijaros también lo bien que se ve, sobre todo, su mano derecha. La mano derecha se ve muy bien, la mano izquierda no se ve tan bien. Son detalles del grabado de esta imagen. Y hay un elemento, porque el guerrero se presenta frontal, de frente a nosotros. Sin embargo, cuando van a representar las extremidades, las representan de perfil. Y si os fijáis aquí, la pierna izquierda es más corta que la pierna derecha. Hay algunos investigadores que piensan que aun siendo figuras muy rígidas, hay como un intento primero de representar un poco el movimiento, intentar darle un cierto dinamismo a la imagen. Pero bueno, son todo hipótesis, no nos movemos en nada que sea seguro. Y luego el casco. ¿De qué dota el casco al guerrero de esta estela? Pues le da poder, le da prestigio, le da fuerza ante la comunidad
a la cual pertenece, ya sea el guerrero que ha sido representado o ese grupo de guerreros que tiene el control social en el territorio en el que se encuentra. Es decir, que no tiene por qué ser el guerrero que se representó o que intentaron representar en esta imagen cuando se coloca la estela, pueden ser guerreros de generaciones posteriores, pero ellos seguramente se identificaban con la imagen. Estos cascos no se encuentran en el registro arqueológico. No se encuentran porque los arqueólogos creen que estaban hechos de cuero. Entonces, al ser un material perecedero, el material, pues, con el paso del tiempo ha desaparecido y no se encuentran en el registro arqueológico. Por lo menos en el suroeste de la península no se ha encontrado ningún ejemplo de casco. Este tipo de cascos se denominan cascos de cuernos liriformes. ¿Y por qué se denominan cascos de cuernos liriformes? Porque cuando llegan a la parte superior se abren como una pestañita, una pestaña hacia afuera, y tienen la forma como una especie de lira, de ahí recogen el nombre. Esta sería la parte central de lo que es el guerrero. Ahora vamos con las armas. Me voy a ir al escudo y luego vuelvo a la lanza y la espada. El escudo, cuando nosotros hicimos el calco, es un escudo de líneas concéntricas, 3 círculos concéntricos. Sebastián Celestino dice que suponen un 30% de los escudos que aparecen en las estelas, estos escudos concéntricos, que tampoco se han encontrado escudos del bronce final. ¿Por qué? Porque no estaban hechos de bronce, estaban hechos seguramente de madera, con algún tipo de agarre de metal, o no, a lo mejor era de cuero, y seguramente protegido por piel o cuero que protegía la madera. En el registro arqueológico no se han encontrado. Hay otros tipos de escudos, el nuestro es así. Cuando nosotros hicimos el calco, nosotros, no sé por qué, en el calco vimos el agarre. No sé si os acordáis de cuando veíamos el dibujo. Tiene una línea en el centro, pero si vosotros os fijáis, ahí no hay ninguna línea. Yo lo he mirado y lo he remirado y creo que fue un error nuestro a la hora de representar. Aquí no aparece representado, pero nosotros en el dibujo original pusimos un punto de agarre, que en esta imagen no aparece. Entonces, bueno, es otra de las cosas que nos aporta esta nueva imagen. Ahora viene la lanza. La lanza nosotros la representamos como una línea que se encuentra en el lado izquierdo, a la misma, un poquito por encima de lo que es el escudo, a la altura del hombro y la cabeza del guerrero. Nosotros veíamos una línea. Sebastián Celestino nos dice que se ve la punta de la lanza. Yo no la veo. La he mirado, pero yo no la veo. Estoy deseando que la estela esté en el Museo Arqueológico para acercarme, para ver si de verdad vemos la punta. Él nos dice que sí, se ve la punta, que hay un rebaje en la zona de la punta. Como no os puedo señalar con el cursor porque no se ve, no os lo indico, pero en la parte superior dice que él observa como un rebaje. Es verdad que se nota algo ahí rebajado, pero también es verdad que si la estela se ha llevado mucho tiempo en posición boca arriba, las inclemencias de la lluvia, el viento, las personas, la acción, el desgaste, pues ha podido que se haya ido desgastando esa parte. Y luego vamos al último elemento, que son de las armas, y aquí sí nos vamos a detener un poquito, es la espada. Son espadas del bronce final, por eso se le dice a las estelas de Guerrero o a las estelas del suroeste, estelas del bronce final. ¿Por qué sabemos que son estelas del bronce final? Porque a comienzos del siglo XX estaban limpiando la ría de Huelva, y de pronto encontraron un depósito de objetos de bronce enorme, uno de los mayores depósitos de objetos de bronce de toda la fachada atlántica europea. Y empezaron a salir puntas de lanza, reguetones de lanza, fíbulas, espadas, y aparecían espadas como esta. Se llaman espadas de lengua de carpa. Se dijo, para que luego
cuando os comente una parte de la función de la estela del coronil, que aquello era chatarra que habían ido recogiendo y que la habían montado en un barco y que la llevaban a un punto para reciclarla y hacer nuevos materiales de bronce. Hombre, no sé yo la conciencia del reciclado que tendrían las comunidades humanas del bronce, pero bueno, esa era la hipótesis. Pero hay otros ahora que afirman que la hipótesis puede ser más bien de carácter funerario, y luego lo vamos a explicar. Pues esta espada que se denomina de lengua de carpa, fijaros la empuñadura no tiene guardas, no tiene protección en la parte inferior y arranca la hoja. La hoja se va ensanchando hasta que llega a la parte opuesta de la empuñadura que se estrecha. Estos son espadas de lengua de carpa y son espadas que se dan en toda la fachada atlántica, del bronce atlántico. Por eso decimos que estamos ante estelas que se corresponden con ese bronce atlántico. Luego, el escudo ya lo hemos visto, vamos con los objetos de prestigio. Y aquí yo os pongo dos objetos de prestigio, no uno, aquí hay uno. Nosotros solo vimos uno, pero se nos escapó otro. A ver si lo vemos bien, a ver si alguien lo puede señalar. Ahí, justo debajo del peine, hay un espejo. ¿Con eso se puede? ¿Se ve o no? Ahí. Eso que veis ahí es un espejo. Nosotros no fuimos capaces de verlo. La piedra tiene muchas imperfecciones. Fue culpa nuestra, por supuesto. No fuimos, al retirar el calco, pensamos que era una imperfección. Cuando nosotros hablamos de la estela, Rocío y José Luis Cacena, Rocío Izquierdo, nosotros decíamos, hay que ver que la mayor parte de las estelas, cuando aparece el peine, suele aparecer el espejo, y esta no tiene espejo. Pero claro, no volvimos a la estela a revisarla, ni yo tampoco me puse a revisarla. A lo mejor si la hubiera revisado con más detalle, nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, estaba huérfana, le faltaba un elemento muy importante, el espejo. Estamos hablando de elementos de prestigio que acompañan a los guerreros, dotan a los guerreros, a aquellos que tienen estos objetos de prestigio en su comunidad. Son objetos que vienen del otro extremo del Mediterráneo. Y luego lo vamos a ver cuando hablemos al final de la información que nos proporciona nuestra estela. Vienen del otro rincón del Mediterráneo, son objetos mediterráneos que de pronto aparecen con objetos del bronce atlántico. El peine lo tenéis ahí, se ve perfectamente, son objetos de marfil, hechos en marfil de africano, y el espejo no tenemos, gracias, no se habían encontrado espejos en el suroeste de la península hasta que empezó a excavarse la necrópolis de La Joya, en Huelva, y apareció, bueno, me paro en lo del espejo porque os quería, al hablar de que es un objeto de prestigio, ¿cómo entendemos que es un objeto de prestigio? Yo me he ido al siglo V, ya las estelas no se estaban haciendo, pero creo que en el siglo VIII, siglo IX, antes del nacimiento de Cristo, tendrían mucho más prestigio que en el siglo V, o no, pero como eran objetos mucho más raros que no todo el mundo tenía, en el siglo V probablemente más personas disponían de ellos, pues no tendría a lo mejor tanto prestigio. Me he ido a un fragmento del padre de la historia, de Heródoto. Heródoto nos cuenta en las guerras médicas contra los persas, los griegos contra los persas, que de pronto un puñado de griegos, un puñado de espartanos, está en un desfiladero defendiendo un paso donde vienen miles y miles de soldados, de guerreros persas. Y el rey de los persas, de ese vasto imperio persa, no entiende cómo un puñado de hombres se van a enfrentar a su ejército y llama a un griego que está a su servicio. Le dice, ven para acá y explícame cómo ese puñado de hombres pretenderá hacerme frente a mí. Y le cuenta, Majestad, usted que no conoce muy bien a los espartanos, esos espartanos han venido aquí a morir. Han venido a sacrificar su vida por todos los griegos, y de ahí no se van a marchar hasta que mueran todos. ¿Y qué están haciendo? Se están preparando
se están ejercitando para causarte daño y luego se están arreglando, se están peinando. Es decir, esos hombres fuertes, varoniles, ¿no?, que nosotros nos imaginamos por las películas y demás, que van a hacerle frente a los persas, están cuidando su cabello, cuidando su cuerpo, untándose aceite, porque ellos piensan que cuando se enfrenten al mundo de los muertos hay que ir bien acicalado. Entonces el peine le acompaña, es un objeto de prestigio. Y el espejo, más aún, más raro. Tenemos muy pocos ejemplos de espejos. Aquí tenemos el de la joya, que se ha encontrado después de muchas campañas de excavación en una zona muy amplia del territorio peninsular. Ahí lo tenéis con esa empuñadura de marfil y luego el resto, que no he conseguido una imagen mejor, es de bronce. Se pulía muchísimo, tan pulido que reflejaba la imagen de la persona que lo tenía. Y también está relacionado con el mundo funerario. Tanto el peine como el espejo son objetos de prestigio, los dos, pero además de ser objetos de prestigio, son objetos relacionados con el mundo de la muerte. Y ya por último, una pieza que no aparece aquí representada, que es esta, que nosotros dijimos que es un puñal. De todas maneras se nota el rebaje. ¿Parece un puñal o no es un puñal? No lo sabemos, es algo hipotético. Yo he pensado, aquí, no sé si lo estáis viendo, esta parte, aquí, que fuera una fíbula. Hay muchas estelas que los elementos originales, después sobre algún elemento original, se graba otro diferente. Y a lo mejor originariamente hubiera una fíbula, porque a mí me recuerda la empuñadura, aquí se ve este poquito, no sé, porque aquí no hay simetría, que fuera una fíbula. Y de esa fíbula, después, hayan grabado, un puñal. Pero bueno, sea puñal o sea originariamente una fíbula, lo que sí es cierto es que es uno de los objetos que forma parte de la estela. Y después tiene un agujero que nosotros dijimos que era un agujero natural de la piedra. No creemos que sea hecho intencionadamente, no sabemos. Que sepamos, ningún investigador habla de los agujeros de las piedras, de los bloques de piedra donde están las estelas, entonces pensamos que es algo natural. Esta es la descripción de los elementos que componen la estela. Y ahora vamos a hablar un poquito más de la función de la estela, de la función de nuestra estela en el paisaje en el que se encuentra. Cuando José Luis Escacena vino a ver la estela, me dijo, llévame al sitio donde la has encontrado. Yo lo llevé al sitio, y allí estuvo el hombre mirando por allí, y me preguntó si había encontrado algo más. Bueno. Y me dijo, o nos dijo, porque venía Rocío Izquierdo también, nos dijo, esta estela está en el lugar donde se colocó. Muchos investigadores se plantean, ¿las estelas están en su contexto o fuera de contexto? Es cierto que hay muchas que están fuera de contexto. Hay otras que, como no hay nada a su alrededor, ningún material, ni cerámico, ni materiales de metal, nada, dice, esto está fuera de contexto, están descontextualizadas. No. José Luis Escacena piensa que esta estela se colocó en el lugar donde, se encontró en el lugar donde se colocó originalmente. Bueno, a lo mejor estaba 50 metros más para allá, o más para allá, o más para acá, y el agricultor cogió y la trasladó a la orilla del arroyo, al margen derecho del arroyo de las Aguzaderas, ¿vale? La desplazó, pero estaba más o menos por aquí, y él dice más, José Luis, este profesor de la Universidad de Sevilla está vivo, y dice que miraría hacia el Coronil, miraría hacia el cordel, que viene desde el Aral hacia Arcos de la Frontera. Entonces, para él, la estela está en su contexto, está en su lugar. Eso es importante para que nos hagamos una idea, un poco, la imagen esta se repite, para que vosotros veáis. Es más, al poco tiempo, el profesor José Luis Escacena hizo un libro sobre la protohistoria
en el suroeste de la península, y aparece la estela del Coronil, y viene hablando concretamente de esto que yo os acabo de comentar, si el contexto o no de las estelas en su territorio, y pone como ejemplo la estela del Coronil. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Marcaban un territorio que pertenece a una comunidad humana? Es probable, ¿no? Unos yacimientos arqueológicos, unos asentamientos, ahora unos yacimientos arqueológicos, unos asentamientos humanos, una casta de guerreros que controlan un territorio con esos asentamientos y que dicen, este territorio nos pertenece, este territorio es nuestro, para todo el que transita por aquí tenga claro de quién pertenece el territorio, que tiene un dueño. Es una posibilidad. El orden lo he trastocado, de la función que os puse al comienzo, pero tiene su porqué. ¿Marcan vías de ganado? ¿Vías pecuarias? Los investigadores piensan que estas vías de comunicación, la Cañada Real, de Sevilla Ronda, el cordel, esto no viene utilizándose desde hace 500, 600, 700 años, no. Esto viene desde la prehistoria, son vías de comunicación que se han utilizado siempre por las comunidades humanas. Entonces, marca una vía de comunicación, y como dice Marisa Ruiz Galve, es una vía de transhumancia de ganado bovino, está en un cordel y en una colada. Marca unos recursos para la supervivencia del grupo, recursos agrícolas y ganaderos, es posible, pero hay un recurso muy importante en estas latitudes, que es imprescindible para las comunidades humanas de aquí, el agua. ¿Y si el manantial de las Aguzaderas en aquel entonces brotaba agua de manera ininterrumpida? Ganado transitando, un punto de abastecimiento de agua. Tener en cuenta que las Aguzaderas en época medieval y en edad moderna, en el movimiento del ganado era un abrevadero, el manantial de las Aguzaderas. Abrevadero y descansadero de animales y las personas que transitaban por esa zona. Es probable que en la Edad del Bronce ese manantial estuviera manando agua y la fuente y ese fluir del agua fuera continuo durante todo el año. Aquí hemos cogido un ejemplo, la dategua, que nuestra hoja de la espada se parece a la dategua, pero no la hemos cogido por la hoja, la hemos cogido por esto. Yo le llamo parrilla, pues lo he leído en algún estudio, el nombre así más técnico, catafalco, es como una especie de montículo donde colocan a un personaje que está ahí tumbado, que se supone que ha fallecido. Es la función funeraria, de la que habla José Luis Cacena, Sebastián Celestino y muchísimos otros investigadores. Funeraria. Y esto de funeraria, ¿a qué vamos? Fijaros aquí también. Estos son cerámicas griegas del Museo Arqueológico de Atenas. Y ahí está el difunto tumbado. ¿No sería posible que en estos lugares donde aparecen las estelas quemaran los cuerpos de los difuntos? Hay muy pocas necrópolis de la Edad del Bronce, la de la Joya, por ejemplo, y alguna otra más. Probablemente los túmulos de las glorias sean del bronce, pero hay pocas para el número de asentamientos humanos que hay. ¿Puede ser que algunas comunidades de esta zona tartésica quemaran a sus muertos? Y que el lugar donde se encuentran las estelas es un lugar donde se realizan esos rituales funerarios, es una hipótesis, es una posibilidad. Cuando se dragó la ría de Huelva, os dije que lo que habían encontrado era chatarra, ¿no?, que iban a reciclar. Eso es lo primero que dijeron, a nosotros en la facultad nos lo decían, un barco cargado de chatarra. ¿No será posible a lo mejor que esos objetos son los objetos que acompañaban al guerrero en su vida y cuando mueren se arrojan al mar, se arrojan al Golfo Tartésico, se arrojan en lagos, en el río Guadalete han aparecido espadas, no sé si son espadas, objetos de bronce, creo que espadas también,
¿No puede ser que en el arroyo de las Aguzaderas arrojaran esos materiales cuando se arrojaba el cuerpo del difunto, que no tenía que ser el cuerpo aquí aparece sin ningún tipo de cremación, sin incineración? Entendemos que arrojarían a lo mejor las cenizas, o no. Es una hipótesis. Aquí vuelvo a José Luis Escacena. Él, cuando vino a ver la estela, dijo, palabras textuales, más o menos, hombre, textuales no, pero más o menos. ¿Qué es lo que nos dijo? Nos dijo, si fuéramos capaces de excavar el cauce del arroyo de las Aguzaderas y ampliarlo, porque el cauce se va a mover, después de 2800 años de historia, el cauce se habrá movido de un sitio a otro, pero más o menos, dice, él estaba convencido de que podrían aparecer objetos del bronce, porque la función funeraria es que se arrojan las cenizas del difunto a estos lugares donde transita el agua. Pensar que son culturas, los autores de las estelas, culturas del bronce atlántico, y que los objetos que se encontraron en la ría de Huelva o en el Guadalete o en otros puntos, en lugares acuáticos, son los objetos que acompañaban a estos difuntos. Esta es una hipótesis, a mí personalmente, es la hipótesis que más me llama la atención, pero también voy a volver a recuperar a Escacena, y voy a recuperarlo porque él, que es un investigador del mundo de la arqueología con una trayectoria larguísima, es un hombre que suele plantear hipótesis muy arriesgadas, pero que con el paso del tiempo parecen que le dan la razón. Y él comenta en este libro de la protohistoria que es cierto, una estela puede tener una función primera, funeraria, por ejemplo, ¿vale? Vamos a pensar que es la funeraria, pero no excluye el resto de funciones, es decir, el resto de funciones complementa la función primera. Si la función primera es funeraria, eso no implica que esa estela no esté también marcando un territorio, una vía de comunicación y unas fuentes de recursos. Y para eso alude a los cementerios contemporáneos. ¿Cuántos cementerios no se colocan en vías de comunicación? El camino que va a Pilares había un cementerio, ¿no, Paco? Había uno, ¿verdad? Camino, ¿no? Es un camino. Es la vereda que viene de Las Mantecas a Coripe. Actualmente lo tenemos en otro lugar, pero tampoco está lejos de un camino, aunque por otros motivos, por supuesto. En época romana se colocaban junto a las vías de comunicación, junto a las calzadas. Entonces, dejamos ahí un poco esa hipótesis. Y ahora, ya estamos terminando, por si estáis un poco cansados, ya este es el punto final. ¿Nos dice algo esta estela? ¿Es una pieza muda? Nos encontramos este bloque de piedra y no nos dice absolutamente nada. Pues nos aporta mucha información. Nos aporta información como que estas personas que aquí vinieron estaban en contacto con el mundo atlántico, con una fachada atlántica que va desde la península ibérica hasta Escandinavia. Pensar hace 2.800 años, 2.900 años, 3.000 años, comunicarse por toda la fachada atlántica hasta Escandinavia. Pero es que tenemos a los fenicios, que a finales del siglo X, antes de Cristo, más o menos, aproximadamente, han llegado a la península ibérica. Mundo oriental, Mediterráneo oriental y mundo atlántico. Las dos se condensan en esta estela y en el resto de estelas, por supuesto, pero la nuestra nos proporciona esa información gracias a la espada y gracias a los objetos de prestigio. Luego nos dice que es una sociedad jerarquizada, estratificada, donde la parte superior de estas comunidades humanas la tiene una casta de guerreros, unos jefes guerreros. No vamos a hablar aquí del reino de Tartesos, porque eso es una cosa que yo creo que ya está superada en los estudios de la protohistoria peninsular, pero sí hay unos jefes guerreros que controlan un vasto territorio, que no le podemos llamar reyes o reyezuelos, pero sí jefes. Es un paso previo a esas monarquías que se irán dando en el periodo ibérico. Y en el paisaje, fuera cual fuera la función que tuvo esta estela, en el paisaje, aquí en el Coronil,
pero el Coronil no existía en aquel entonces, en toda la comarca en la que nos encontramos nosotros. Esta estela tuvo una gran importancia para la comunidad humana que ahí la colocó y para el resto de comunidades humanas que vinieron a continuación y la veían en el territorio. Este bloque de piedra ahí colocado verticalmente era un punto importante para estas comunidades humanas. Yo creo que esta es la información que nos proporciona probablemente personas que han estudiado este tipo de fenómenos culturales con mayor profundidad, les sacarán mucho más de lo que yo acabo de decir, pero por lo menos para que nosotros nos podamos hacer una idea. Y esta es la parte ya, bueno, esta la estáis viendo, así es como el Ayuntamiento del Coronil, que ha decidido hacer una reproducción, está en la casa en el parque de la Casa de la Marcela. Es una buena idea promocionar este tipo de cosas de nuestro patrimonio. Y luego he puesto otro ejemplo para ver un poco, que es el de Almargen, que incluso va en el escudo del pueblo, el guerrero de su pueblo, que en este caso el casco no es de cuernos, sino que es cónico. Y esta es la parte ya, la parte final. Luego yo quiero hacer una pequeña reflexión, si no estáis muy cansados, acerca del patrimonio de nuestro pueblo. En primer lugar voy a empezar por la estela. Han pasado 30 años de que se encontró y yo creo que es una pieza muy importante de nuestro patrimonio. Creo que es probablemente, a lo mejor hay alguna otra cosa y podemos debatirlo, la pieza arqueológica más importante de nuestro pueblo. Y en 30 años no hemos hecho lo suficiente para darle el lugar que creo que se merece, para todos los coronileños y coronileñas, para todos nuestros vecinos. Creo que debería estar más presente. Y pienso que esta actividad que estamos haciendo aquí hoy es importante porque podemos pensar qué podemos hacer para que este tipo de cosas que hace 2.800, 2.700 años fueron tan importantes para las personas que la hicieron, sean también importantes para nosotros y que las generaciones venideras digan con orgullo, ¿no? Oye, pues esa pieza arqueológica es de nuestro pueblo, se encontró en nuestro término municipal. En aquella época, bueno, pues tenía un papel destacado, lo que era este territorio, ¿no? Jugaba un papel destacado. Entonces, durante esos 30 años la hemos tenido como nosotros la tuvimos, guardada en una cochera, allí tapada para que no sufriera ningún daño. Yo creo que hay que destaparla y que empiece a circular entre todos nosotros y que empiece a aparecer más a menudo, incluso a nivel institucional, a nivel de lo que es el ayuntamiento, que es el de verdad el que puede promocionar este tipo de cosas. Lo podemos hacer nosotros como colectivo, individualmente, pero hay que estar con los ayuntamientos para que impulsen un poco lo que es su patrimonio arqueológico. Y ahora voy a la cuestión del patrimonio arqueológico, de lo que habló mi compañero Chachi, que lleva una trayectoria enorme, él custodiando, guardando el patrimonio de nuestro pueblo. Y hay cosas que no nos damos cuenta hasta que no nos enteramos. Las cosas que hacen personas individuales o colectivos como la asociación, o vosotros que estáis aquí también. El patrimonio del Coronil, no nuestra iglesia, nuestro castillo, eso está ahí, no hay quien lo toque, cualquiera lo puede tocar, ¿no? Normal, ¿no? El patrimonio arqueológico de nuestro pueblo está muy dañado, terriblemente dañado. Yo entiendo, en una zona agrícola como esta, que no podemos proteger todos los yacimientos arqueológicos, hay muchísimos, es cuestión de ver la carta arqueológica de Manuel María, y más que han aparecido. Está muy dañado por las labores agrícolas y por otras cuestiones más que se le pueden añadir. Entonces creo que a nosotros nos corresponde la labor de protegerlo. Y yo dije que tenemos una joya en nuestro patrimonio arqueológico. Yo diría casi dos joyas, una compartida. Por un lado, el yacimiento voy a hablar primero del compartido, del túmulo del Tesorillo, entre el Aral y el Coronil. ¿Está ahí? Bueno, pero poco a poco va sufriendo daños debido a la roturación.
¿no? Cada vez el túmulo va bajando y eso se ve perfectamente por el perfil, ¿no?, del padrón. El padrón cada vez está más alto, hay un desgaste tremendo de ese túmulo. Pero después tenemos el yacimiento de las Aguzaderas. Es un área enorme. Es un yacimiento que va desde el Campaniforme hasta la Edad Media, casi ininterrumpido poblacionalmente. A lo mejor en la Edad del Bronce, bronce inicial y bronce pleno, apenas si hubo ocupación, pero ha sido ininterrumpido. Pues en los últimos 50, 60 años, en tiempos de democracia, se le ha hecho más daño que en los últimos 5.000 años. Entonces nos corresponde a todos nosotros, individual, colectivamente, unir esfuerzos, sumar nuestro esfuerzo a nuestros ayuntamientos, trabajar al unísono, conjuntamente, y presionar a la administración autonómica, que es la que verdaderamente tiene competencias, para que estas joyas, con el paso del tiempo, no terminen desapareciendo del todo. Yo con esto, lo único que me queda, esto es lo mismo, una reflexión, es daros las gracias a todos vosotros por haber acudido aquí, a la asociación, que es fundamental para que se realicen estas actividades, y para mí ha sido un auténtico placer hoy estar contándoos aquí lo que yo sé sobre la estela de nuestro pueblo. Así que muchas gracias y bueno, con esto se acaba. Que yo me avergüenzo.